podemos comenzar. Bienvenidos ahora sí oficialmente a este primer en vivo que estamos realizando a través de ABA Sin Fronteras. Hoy vamos a estar hablando sobre los componentes básicos que tiene que tener cualquier intervención que reciba una persona con trastorno del espectro autista para que sea eficaz o efectivo. Entonces, antes de empezar a hablar sobre el tema, voy a contarles un poquito quién soy yo. Entonces, mi nombre es Diana Vergara, soy analista del comportamiento o analista de la conducta, certificada por la BACB, que es la Junta de Análisis del Comportamiento. Hice mi pregrado en psicología y mi posgrado en salud mental y consejería, en ambas en la Florida. Entonces mi pregrado lo hice en Florida International University en psicología y mi posgrado en salud mental y consejería en la Universidad Nova Southeastern University, las dos en la Florida. Entonces, bienvenidos a los que se van conectando. Sigo hablando un poco de mí. Durante todos mis estudios, tanto mi pregrado como mi posgrado, hice énfasis en análisis conductual aplicado y tengo aproximadamente 10 años trabajando en el área, certificada por la Junta desde el 2013, entonces ya unos 7 años. Primero comencé como asistente, entonces después en otros en vivos hablaremos sobre las siglas, pero entonces era analista de la conducta asistente y luego sí ya me convertí en analista de la conducta y es lo que soy hoy en día. Entonces, fundadora de ABA Sin Fronteras, donde ofrecemos servicios de análisis de la conducta a familias con niños y adolescentes que estén diagnosticados con trastorno del espectro autista o que tengan alguna necesidad de aprendizaje en el desarrollo, algún tipo de comportamiento específico que necesite ser intervenido o algún atraso en el desarrollo que requiera que le enseñemos algún tipo de habilidad. Pueden ser habilidades sociales, habilidades de comunicación, de imitación. Entonces también hacemos capacitaciones de profesionales, supervisiones y consultorías remotas, sobre todo ahora en este tiempo donde todos estamos en nuestras casas. Eso es un servicio que podemos ofrecer. Y la buena noticia es que hoy es el primero de muchos miércoles que estaremos haciendo estos en vivos. Vamos a estar todos los miércoles 6 y 5 de la tarde o de la noche, hora Colombia, conectados siempre en esta cuenta de ABA Sin Fronteras. Estaremos hablando de diferentes temas todos los miércoles relacionados a autismo, a intervenciones, a estrategias prácticas que puedan utilizar ustedes como padres o si hay profesionales también como profesionales durante sus intervenciones. ¿Listo? Entonces les sigo dando la bienvenida a las personas que se están conectando y creo que podemos darle inicio al tema de la noche de hoy, que es los componentes de una intervención eficaz. Entonces, primero vamos a mencionar 4 componentes generales y luego vamos a empezar a hablar sobre estrategias puntuales y específicas que podemos realizar. Entonces, al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Si quieren ir dejando sus preguntas, aquí abajo hay como unas carticas con unos símbolos de pregunta. Pueden entrar ahí y dejar su pregunta y al final las iré respondiendo. Traten de no dejarlas aquí en el chat, porque voy a estar hablando y se me pueden perder. Entonces, si tienen una pregunta, porfa háganla en las carticas con símbolo de interrogación. ¿Listo? Entonces, ahora sí, manos a la obra. Entonces, vamos a hablar primero sobre 4 componentes generales que tiene que tener cualquier tipo de intervención que reciba una persona con trastorno del espectro autista. Primer componente, muy importante, que sea una práctica basada en evidencias. Diana, ¿qué es una práctica basada en evidencias? Son prácticas o intervenciones o estrategias que han sido estudiadas por grupos de investigadores y que han demostrado resultados en las personas con trastorno del espectro autista. Entonces,
se han hecho investigaciones, hay investigaciones que demuestren que esa estrategia ha sido eficaz. A eso se le llama una intervención basada en evidencias. Entonces, hay una organización en los Estados Unidos que se dedicó a hacer como una recopilación de todas estas estrategias que han demostrado evidencia científica en los trastornos del espectro autista. Y aquí les muestro algunas listas de algunas de las intervenciones que han demostrado estas evidencias científicas. Hay otras intervenciones que ellos nombran como emergente. Entonces, cuando hablamos de intervenciones van a ver que no aparecen los nombres que uno se imaginaría de ABA o Denver o como metodologías, sino intervenciones específicas como refuerzo, modelamiento, narrativas sociales, encadenamiento, o sea, estrategias específicas que se utilizan para enseñar alguna habilidad a una persona con trastorno del espectro autista o para disminuir algún comportamiento que pueda estar interfiriendo en su aprendizaje. Entonces, ¿por qué es importante saber que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eso que estemos escogiendo para nuestros hijos sea una práctica basada en evidencia? Porque ya sabemos que funciona y vamos a aprovechar el tiempo, no vamos a estar gastando tiempo en intervenciones que pueden o no dar resultados. Si ya hay personas que se han dedicado a investigar y a probar que algo funciona, pues aprovechemos eso y vayamos a lo cierto, porque el tiempo de nuestros hijos o el tiempo de sus hijos es muy valioso. Entonces, busquemos de una vez cuáles son esas estrategias o esas prácticas que demuestran evidencia científica y utilicemos esas evidencias y esas prácticas que han demostrado ser eficaces. ¿Listo? Bienvenidas a las personas que se están conectando. Voy a ir aquí. Entonces, ese es el primer componente, que sea una práctica basada en evidencia. Para las personas que están aquí, si quieren que les envíe la lista de estas prácticas basadas en evidencia o las que también están emergiendo este documento, pueden mandarme un mensaje directo al Instagram aquí de ABA Sin Fronteras con su correo electrónico y con mucho gusto yo les puedo enviar este documento para que revisen cuáles son esas prácticas o esas intervenciones que han demostrado la evidencia científica o que son basadas en evidencia. Entonces ya tenemos nuestro primero. Mi hijo está recibiendo estrategias o prácticas o intervenciones que han demostrado evidencia científica. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Segunda pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Eso que él está recibiendo trae más beneficios que riesgos? O sea, si pensamos en cirugías y nos vamos como por el lado médico, siempre es algo que un médico se pregunta, ok, hay que ir a hacer una cirugía, hay que hacer una intervención. Esa cirugía o esa intervención quirúrgica o algo invasivo que le vamos a hacer al cuerpo, ¿tiene más beneficios que riesgos? Y si tiene más beneficios que riesgos, probablemente el camino que vamos a tomar es, listo, hagámoslo. Si tiene más riesgos que beneficios, vamos a decir, mejor no. Entonces, cuando piensen en las intervenciones o en los tratamientos que reciben sus hijos, pensar si eso que está recibiendo está trayendo más beneficios que riesgos o más cosas positivas que cosas negativas. Entonces, de nuevo, puede ser muy claro cuando pensemos en cosas físicas, si pensamos en medicamentos o pensamos en procedimientos médicos, pero también me gustaría que se cuestionen en algunas otras prácticas o estrategias que parecen que no afectan de pronto la parte física, pero que pueden estar interfiriendo o haciendo que no se desarrollen algunas de otras habilidades. Entonces, por ejemplo, si comparamos reforzamiento, de reforzar un comportamiento, enseñarle algo, versus el castigo de castigar y todas las consecuencias negativas que puede tener el uso del castigo, tendríamos que preguntarnos cuál de esas dos estrategias, ambas han demostrado evidencia científica, pero cuál de esas dos estrategias va a traer más beneficios que riesgo. Y probablemente la respuesta va a ser el reforzamiento. Entonces, cuestionarnos y pensarnos en todas las estrategias que utilicemos, cuál va a ser el beneficio y cuáles pueden ser los posibles riesgos que haga eso. Con todo lo que hagan y con todas las estrategias que usen para sus hijos, evalúen
va a aprender más de lo que va a dejar de aprender, o se va a desarrollar mejor, o va a tener emociones positivas utilizando esta estrategia versus esta otra. Entonces pregúntense, más beneficios que riesgos. Ya tenemos 2. Para las personas que se van conectando, si tienen preguntas, pueden ir dejando las preguntas en los cuadritos de abajo. Hay unos cositos de preguntas, porque si me la dejan en el chat se me pueden perder y no alcanzo a leerlas mientras estoy hablando. Pero si las dejan en el cuadrito, al final vamos a tener un momento para responder preguntas y las puedo ver más fácil de esa manera. Entonces, ya sabemos, primero, que hayan estrategias que tengan evidencia científica. Segundo, que tengan más beneficios que riesgos. Tercero, que la estrategia o la práctica que esté utilizando trate a la persona y no trate al diagnóstico. Entonces, algo que utilizamos mucho nosotros, o pues yo, Diana, también personalmente, es hablar de las personas como personas. Él no es un autista o él no es un hiperactivo. Él es una persona que tiene autismo o que tiene hiperactividad. Y eso hace que yo identifique a la persona con su individualidad separado a ese diagnóstico al cual se le fue otorgado, o el diagnóstico que recibió esa persona. Entonces, cuando utilicemos una estrategia o cuando utilicemos una intervención, esa intervención tiene que estar diseñada para la persona y no para el diagnóstico, especialmente si hablamos de personas con trastorno del espectro autista, y viene la famosa palabra espectro, donde todos tienen necesidades y capacidades diferentes y presentan diversas habilidades dentro del espectro. Debemos estar interviniendo en esa persona y no necesariamente pensando en el trastorno del espectro autista. Y eso me sirve de hincapié para mencionar el cuarto elemento, que es considerar que las personas son únicas, que esa persona que está recibiendo esa intervención, es decir, cualquier intervención que reciban sus hijos, tiene que considerar que su hijo es único. Su hijo o su hija son únicas. Nadie tiene las mismas habilidades que tienen sus hijos, nadie tiene las mismas dificultades que tienen sus hijos, nadie tiene las mismas preferencias o intereses que tienen sus hijos, y todas esas necesidades, preferencias, intereses, formas de aprender, no todos aprendemos de la misma forma. Por ejemplo, yo, no sé si se dieron cuenta, necesito de estas guías visuales que les estoy presentando, y yo las utilizo porque si yo estuviera escuchando este en vivo, me gustaría saber, cuando la persona habla, ver de qué está hablando, porque yo soy una persona muy visual. Entonces, lo mismo sus hijos o sus hijas. Hay unos que pueden ser visual, hay unos que necesitan recibir la información de forma táctil, manosearla, experimentarla. Hay otros que de pronto con auditivo es suficiente y lo pueden procesar de una manera mucho más eficaz. Entonces, cualquier intervención que reciban sus hijos tiene que considerar a sus hijos como únicos, y esos planes que se desarrollan para intervenir a sus hijos no pueden ser un copiar y pegar de Juanito y de Sutanito y de Federico. Necesitamos crear un plan individualizado que contemple las capacidades que tiene esa persona, que contemple los intereses que tiene esa persona, para incluirlos y hacer que el aprendizaje sea mucho más divertido e interesante y esté mucho más motivado para aprender. Y necesito también identificar cuáles son esas debilidades o cuáles son esas necesidades más urgentes que necesitan ser trabajadas en esa persona para la cual estoy creando la intervención. Entonces, tenemos nuestros 4 componentes generales. Primero, y de nuevo, no estoy hablando solo de análisis de la conducta, estoy hablando de cualquier intervención o cualquier estrategia que ustedes estén utilizando con sus hijos o que ustedes estén utilizando con las personas con las cuales trabajan. 1, asegurarme que esté utilizando prácticas que tengan evidencia científica para no gastar el tiempo con prácticas que no son eficaces. 2, utilizar
estrategias que tengan más beneficios que riesgos, siempre sopesar y balancear qué es lo positivo que voy a obtener y cuáles son los posibles riesgos que puede tener esta estrategia o esta intervención y decidir con base a eso. 3, que trate a la persona y no trate al diagnóstico, porque la persona es un individuo, no es persona, tiene otras dimensiones diferentes a su diagnóstico y tienen que estar contempladas. Y por último, considerar que ese individuo que está recibiendo la intervención es un individuo, como dice la palabra, único, con sus propios intereses, con sus propias dificultades y con sus propias motivaciones y necesidades, ¿ok? Entonces, esa es la guía general que quería presentarles el día de hoy. 4 cosas que cualquier intervención tiene que tener y que si ustedes son padres de niños con autismo pueden ir preguntándose en este momento, ok, en las intervenciones que me reciben mis hijos cumplen estos 4 criterios. Y luego viene el cuál es el objetivo de esas intervenciones que están recibiendo nuestros hijos o que están recibiendo las personas con trastorno del espectro autista. Todas las intervenciones, y de nuevo no solamente análisis de la conducta aplicada, sino todas las intervenciones tienen que ir diseñadas para enseñar algún tipo de habilidad, es decir, lograr que ese niño o ese adolescente o esa persona que está recibiendo la intervención aprenda algún tipo de habilidad, consiga algún tipo de habilidad adaptativa, algún tipo de habilidad funcional que le permita navegar su entorno, que le permita relacionarse con otras personas, que le permita aprender nuevas habilidades, ¿ok? Entonces pueden ser habilidades de comunicación, habilidades de lenguaje, habilidades de imitación, sobre todo cuando trabajamos con chiquitines o niños infantes, chiquitines. Imitación es una de las primeras habilidades que queremos enseñar porque todos los niños aprenden un montón de habilidades solo imitando a las demás personas en su ambiente. Entonces, enseñar a un niño a imitar a las otras personas le permite que él pueda seguir aprendiendo de forma natural y espontánea en el ambiente en el que ese niño está. Entonces, una habilidad que necesitan tener todos los niños. ¿Ok? Entonces, cualquier intervención que reciban sus hijos, ustedes deberían estar claros qué es lo que le está tratando de enseñar, cuál es esa habilidad o cuáles son esas habilidades. Si hablamos de intervenciones comprensivas, es decir, que intervienen en un montón de áreas y en un montón de dimensiones, cuáles son todas esas habilidades que están siendo enseñadas en esa intervención o con esa estrategia que estamos comenzando a implementar. Entonces, el objetivo principal debe ser enseñar algo. Entonces, ahí tienen otra pregunta que deben hacerse. En estas intervenciones que están recibiendo mis hijos, ¿le están enseñando algo? El objetivo es que él aprenda a hacer algo que le va a permitir ser más independiente, algo que le va a permitir poder aprender más en su entorno, algo que le va a permitir poder desarrollar habilidades sociales y relacionarse con otras personas. Entonces, preguntarnos eso. Y como segundo objetivo, y es muy importante ese segundo, porque el primero siempre va a ser enseñar algo, como un segundo objetivo podemos tener objetivos para reducir barreras. Entonces, o reducir comportamientos inadecuados o comportamientos que estén interfiriendo en el aprendizaje. Y a mí personalmente me gusta mucho la palabra barreras en vez de decir comportamiento inadecuado, porque barreras nos habla más sobre eso, es una barrera del aprendizaje. No es cualquier comportamiento porque yo, Diana Vergara, piense que eso es inadecuado o porque tú como mamá pienses que eso es inadecuado. Es un comportamiento que está interfiriendo de alguna forma en el aprendizaje, en el desarrollo, en la interacción social con otras personas. Entonces, pensar cuáles pueden ser esos comportamientos que el niño o que el adolescente está realizando, que están interfiriendo que se desarrolle o que atentan contra su seguridad. Entonces, ahí entrarían ejemplos, las agresiones a otras personas, atenta contra la seguridad de otros, las autoagresiones, morderme, golpearme, pellizcarme, jalarme el pelo, atenta contra mi
seguridad, ¿ok? Entonces eso es un comportamiento que necesita ser intervenido en alguna de las intervenciones que reciban sus hijos. Entonces, pensar que estos comportamientos que queremos disminuir son comportamientos que son barreras del aprendizaje. Pero siempre tener en mente que mi primer objetivo, mi objetivo principal o el objetivo principal de las intervenciones que reciban sus hijos tiene que ser enseñar algún tipo de comportamiento. Entonces, quería dejar estos objetivos principales para ahora sí hablar un poco sobre ya elementos de pronto más prácticos o pragmáticos, como ya sobre las intervenciones. Y de nuevo me refiero a todas las intervenciones. Vuelvo y repito, para las personas que se están conectando, bienvenidos. Pueden ir dejando sus preguntas aquí en la casillita donde hay unas tarjeticas con símbolos de pregunta. Pueden ir dejando sus preguntas ahí, que al final dejaré un espacio para que puedan ir realizando preguntas y yo poder responderlas, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, los elementos pragmáticos. Primero, son 9, pero les voy a dar un décimo de ñapa, como le decimos aquí en la costa. Entonces, el primero, tiene que ser una persona capacitada. De nuevo, cualquier intervención que reciban sus hijos la tiene que recibir de alguien que esté capacitado en el área o en la intervención o en la estrategia que diga que va a aplicar en sus hijos. Entonces, por ejemplo, yo soy capacitada y entrenada en análisis de la conducta y en análisis de la conducta para niños y adolescentes. Yo no tengo experiencias con adultos, entonces yo no puedo intervenir en adultos porque no estoy capacitada para hacerlo. Si algún día voy a intervenir en alguien, tengo que formarme, tengo que capacitarme, probablemente recibir supervisión de alguien que tiene esa experiencia o que ha sido formado y capacitado para ofrecer ese tipo de servicio. Entonces, no hablo solo de análisis de la conducta, hablo de cualquier intervención o cualquier estrategia. O hasta también dentro de ABA y análisis de la conducta, de pronto hay alguna estrategia que yo nunca he utilizado porque es nueva o porque nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, antes de utilizar esa estrategia, esa persona tiene que capacitarse. Y capacitarse es, vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a buscar a un profesional que sepa sobre eso para que me enseñe, o vamos a buscar un profesional para que me supervise mientras yo lo aplico, y yo cuando ya yo sea proficient, cuando ya yo sea cuando ya pueda aplicar y ya tenga como la maestría en aplicar esa estrategia, ahí sí yo puedo aplicarla. Entonces, pregúntense y busquen que esas personas que están interviniendo en sus hijos o que están ofreciéndole servicios a sus hijos sean capacitados en eso que dicen ofrecer. Y asegúrense que cumplan los estándares de formación para esa profesión o para esa estrategia específica que va a ser usada. Muy importante, porque la estrategia puede tener toda la evidencia científica, pero pues si yo no la sé aplicar, o yo nunca la he utilizado, o yo no estoy capacitada, pues la estrategia no va a ser eficaz. Entonces, muy importante, el primer punto, personal capacitado. Segundo punto, que sean una intervención multidisciplinar, sobre todo de nuevo si hablamos sobre niños pequeños que están empezando a recibir una intervención precoz o una intervención temprana e intensiva. Esas intervenciones que reciban sus hijos tienen que ser multidisciplinares y además multidimensionales. Intervenir en todas las dimensiones o en todas las áreas del desarrollo donde haya una necesidad de intervenir. Y si estoy recibiendo una intervención multidisciplinar y citando el protocolo de autismo de aquí de Colombia, ellos hablan sobre que necesitamos tener una intervención de varias áreas, multidisciplinar. Entonces, que ojalá sus hijos estén recibiendo intervenciones de las múltiples áreas y de las múltiples disciplinas. Entonces, aquí es muy común ver que un niño recibe
fonoaudiología, terapia ocupacional, integración sensorial, psicología. Maravilloso, cumplimos el primer paso, que sea multidisciplinar, pero no nos podemos quedar en que sea solo multidisciplinar. Me faltó una segunda palabra que es muy importante, que es que sea bien coordinado, porque sus hijos no son fono por aquí, psicología por aquí, ocupacional por aquí, y además llega ahora Diana Vergara, analista de la conducta por aquí. Su hijo o su hija es una persona que está recibiendo todo eso. Entonces, todo eso que recibe, todas esas intervenciones, todas esas estrategias tienen que ser coordinadas. Los profesionales que estén interviniendo tienen que hablar entre ellos, tienen que crear un plan de intervención individualizado donde se coloquen todos esos objetivos que se van a trabajar y sepamos en qué área se va a dar qué soporte, cómo lo vamos a manejar, porque si un profesional está realizando algo y llega otro y hace algo opuesto y el otro no le enseña y el otro le dice que eso no se hace, pero un profesional le dijo que sí, entonces ahí es donde empieza a venir toda la confusión. Entonces necesitamos que si el niño está recibiendo servicios de diferentes profesionales, esos profesionales tengan una buena comunicación y haya un buen trabajo en equipo. Y mi pantalla se me puso en negro. ¿A ustedes se les puso en negro también? Alguien me puede escribir en el chat si me están viendo, porque en mi pantalla es que creo que lo volteé. ¿No? Sí. Bueno, mira. Mi primer en vivo, pero ya descubrí, había volteado la cámara. Qué pena. Bueno. Entonces ya tenemos el primero, que es que la persona sea capacitada. El segundo, que si hay varios profesionales interviniendo, que haya una buena coordinación entre todos los profesionales. Y ahora viene el tercero, que ya lo habíamos hablado, pero vale la pena especificarlo nuevamente, que es que los planes de intervención sean individualizados. Lo puedo dejar para verme yo más y las cositas aquí. Ok, que el plan de intervención sea individualizado. Es decir, de nuevo, es el niño, yo no puedo agarrar, copiar y pegar un plan de intervención para todas las personas que tengan trastorno del espectro autista, sino tengo que crear un plan de intervención y tengo que crear estrategias específicas que atiendan a las necesidades y a las capacidades de esa persona que va a recibir esta intervención o en la cual vamos a implementar esta estrategia. Entonces, todas las intervenciones que reciban sus hijos tienen que ser individualizadas, ¿ok? Por eso, lo primero que se hace antes de intervenir es hacer una evaluación para poder determinar cuáles son las necesidades, cuáles son las capacidades y dónde está la urgencia, ¿no? Por dónde vamos a comenzar y qué es lo que necesitamos intervenir y cuáles pueden ser las mejores estrategias que funcionen para esa persona. Entonces, primero, personal capacitado. Segundo, que hayan una intervención multidisciplinar y bien coordinada. Y tercero, que sea individualizado. Ahora vamos por el cuarto. Que haya un currículo organizado. Y hago énfasis aquí en que sea, sobre todo si hablamos en niños pequeños, en niños que están comenzando a recibir intervenciones. El profesional necesita tener una guía, necesita saber cuáles son las metas que se van a trabajar, en qué orden las vamos a trabajar. Y típicamente se trabaja en el orden en el que se desarrollan las habilidades en las personas con desarrollo típico. Entonces, si pensamos en una terapeuta ocupacional que va a intervenir en la motricidad fina o la motricidad gruesa, yo no soy terapeuta ocupacional, si hay alguna, discúlpenme si lo que estoy diciendo no lo digo correctamente porque no soy terapeuta ocupacional, pero quiero dar un ejemplo que no sea de mi área para que vean que aplica para todas las intervenciones y no solamente para análisis de la conducta. Por ejemplo, cuando yo trabajo con terapeutas ocupacionales, que yo pongo en mi programa, no, queremos que escriba con pinza y tome el lápiz de tal forma. Las ocupacionales me dicen, Diana, eso no lo podemos trabajar todavía, porque primero el niño necesita desarrollar
X, Y y Z, la motricidad gruesa, la motricidad amplia, porque así se desarrolla el ser humano. Los niños con desarrollo típico primero desarrollan su motricidad gruesa y cada vez van apareciendo como estas destrezas más finas. Y cuando yo voy a enseñar un comportamiento o voy a enseñar, por ejemplo, motricidad fina, debería seguir un currículum organizado, un currículum que siga las habilidades como se desarrollan de forma típica. Un fonoaudiólogo, lo mismo, hay sonidos que aparecen antes. Cuando hablamos, y antes, por ejemplo, me devuelvo hasta antes de los sonidos. Primero el niño empieza a comunicarse de otras formas, ¿no? Un bebé, cuando pensamos, los bebés, las madres empiezan a identificar el bebé que quiere solo con la mirada o con los gestos, o empieza a apuntar, o empieza a hacer no con la cabeza, o empieza a empujar con las manos. Eso es un tipo de comunicación que se desarrolla antes que se desarrolle el lenguaje. Entonces, si yo voy a intervenir en un niño, tengo que saber cómo es esa progresión de las habilidades y enseñarlas en un orden, de una forma organizada, saber dónde estamos, qué necesito enseñar primero y saber cuál es mi meta final, a dónde quiero llegar. Entonces, hablé de cosas muy específicas y puntuales. Ahora imagínense de pronto un niño más grande que queremos enseñarle habilidades sociales. Nuestra meta final es que pueda tener un amigo. Entonces, mi intervención, tengo que buscar material, tengo que entender cuáles son las habilidades que necesita tener un niño para poder mantener una amistad, y tengo que buscar algún currículum o algún material que me permita trazar un plan organizado para llegar a mi meta. Primero necesita aprender a comentar sobre lo que ve, luego necesita poder responder los comentarios, mantener una conversación de 2 o 3 intercambios, necesita aprender a tomar turnos, necesita aprender, y así, un montón de habilidades que me van a permitir poder tener un amigo, pero necesito hacerlo de forma organizada para mantener mi plan de intervención. Entonces, de nuevo, cualquier intervención, no solamente análisis de la conducta, deberían seguir algún tipo de currículum, algún tipo de o guiarse por el desarrollo típico. Entonces, muchas empresas crean, o muchos lugares o que ofrecen servicios de intervención, crean sus propios currículum con base a las investigaciones o a su experiencia, o hacen mezclas de currículums que han ido consiguiendo, crean sus propios currículums y siguen. O hay otros currículums que existen como el BBMAP, el Labels, el PICS, que es de habilidades sociales. Entonces, existen diferentes currículums para diferentes áreas que los profesionales pueden utilizar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, currículum organizado, saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. Bienvenidos a las personas que se están conectando. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando aquí abajo hay unas carticas con un símbolo de pregunta, pueden ir dejando sus preguntas ahí y al final tendremos un tiempito para resolver preguntas. Bueno, quinto punto, que hayan tareas, y le llamo tareas o comportamientos o la palabra que quieran utilizar ustedes, que hayan tareas de adquisición, generalización y manutención. ¿Qué quiere decir esto? Adquisición, lo que ya hablamos, que le estemos enseñando algo que él tenga que adquirir. ¿Qué le quiero enseñar? Le quiero enseñar a que diga un no con la cara cuando no quiere comerse la comida, o le quiero enseñar a decir azul cuando le muestre un objeto que sea color azul, o le quiero enseñar a iniciar una conversación con un colega o hacer un comentario relacionado al tema que estemos conversando en este momento. Entonces, adquisición se refiere a eso. ¿Qué le quiero enseñar? Cualquier intervención, de nuevo, tiene que tener un objetivo, tiene que tener algo específico que le esté queriendo enseñar. Entonces, a eso le llamamos tareas o habilidades de adquisición, algo que él tiene que aprender. Pero no nos podemos quedar solo con que, bueno, listo, lo aprendió, ya dijo azul, siguiente, pasemos al próximo.
¿Ok? ¿Cómo hacemos para que no solo hoy nos diga azul o no solo hoy inicie la conversación, pero que también lo haga mañana? Y que no solo lo haga conmigo, que lo haga con otras personas, en otros lugares, sobre otros temas, que pueda preguntar no solamente a la familia a la hora de la cena, sino que también lo pueda hacer en el recreo, cuando estén los compañeritos, en el medio de un lugar con mucha bulla, con mucha distracción, además mientras come. ¿Ok? Entonces a eso le llamamos generalización y manutención. ¿Cómo hago para que esas estrategias o esas habilidades que ya adquirieron, que ya pudieron enseñarse o aprenderse, para que las lleven a otros contextos, a otras personas, a otras situaciones o hasta de otras formas? Y doy un ejemplo, le enseñé a un niño que cuando llegue tiene que decir buenos días. Necesita decir buenos días en muchos lugares, pero también necesita usar otras palabras que no sean solo buenos días, sino que pueda decir hola, ¿cómo estás? O que pueda decir buenas tardes, o que pueda decir ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Y pueda utilizar otras formas de decir buenos días. Entonces a eso también nos referimos cuando decimos generalización. Y todas las intervenciones, de nuevo, si estamos hablando en el área fonoaudiológica o en el área ocupacional, también necesitamos que esas habilidades que están siendo enseñadas, o sea, hay habilidades que están siendo enseñadas, tengo unos objetivos específicos que quiero que el niño o la niña cumpla dentro de mi intervención, pero también estoy planeando o viendo la forma para que ese niño no solo lo haga conmigo, sino que lo haga con otras personas, lo haga en otros lugares y lo haga de diferentes formas también. Todas las intervenciones, y bienvenidos para las personas que están entrando, no nos referimos solo a análisis de las conductas, nos referimos a cualquier tipo de intervención. Tiene que tener habilidades, tiene que tener tareas o un plan para enseñar algo, para mantenerlo en el tiempo y para que el niño o la persona lo logre generalizar. ¿Listo? Entonces voy recapitulando antes de pasar al sexto. Primero, que el personal que ofrezca ese servicio o que esté aplicando esa estrategia sea personal capacitado. Segundo, que haya un trabajo multidisciplinar y multidisciplinar bien coordinado, es decir, que se hablen y que todos estén trabajando por el individuo, por esa persona en la que estamos interviniendo. Tercero, que sea individualizado. Nada de copiemos y peguemos un plan de intervención para todas las personas a las cuales le estoy interviniendo. No, individualizado para sus necesidades y tomando sus fortalezas, su forma de aprender, sus capacidades, sus intereses e individualizarlo a esa persona en particular. Cuarto, que siga un currículum organizado, que yo sepa cómo se desarrollan las habilidades, qué tengo que enseñar primero, qué tengo que enseñar después y cuál es la meta final a la que quiero llegar. Y quinta, que hayan tareas de adquisición, de generalización y de manutención. Es decir, que yo esté enseñando algo, pero que también lo enseñe para que se mantenga en el tiempo, pero que también lo enseñe para que lo pueda hacer con otras personas, en otros lugares, de otras formas y en diferentes situaciones. ¿Listo? Sexto, y esta debería ser la primera, porque es fundamental que haya participación y entrenamiento familiar. De nada sirve no. Es más eficaz la estrategia y la intervención si todas las personas que están en la vida de ese niño, de esa niña, que participan en la vida de ese individuo que está recibiendo una intervención, se forme, se capacite, se entrene, participe de las intervenciones. Entonces sepa qué están haciendo, sepa en qué están trabajando, sepa cómo hacer para fomentar eso en el día a día. Sobre todo si hablamos de comportamientos o de barreras del aprendizaje, sepa qué hacer cuando sucedan para tratar de que no sigan sucediendo en el día a día. Entonces la participación de la familia es fundamental. Y lo dicen las investigaciones, que los casos
o sea, que cuando la familia participa de la intervención es mucho más eficaz, se potencializa porque la familia participa, porque la familia ha sido entrenada también en cómo aplicar todas estas estrategias que están siendo aplicadas o supervisadas por algún profesional que esté interviniendo con sus hijos. Y hablo también desde mi experiencia clínica como profesional, los casos de éxito que hemos podido retirar nuestros servicios de intervención rápido ha sido en casos donde la familia participa, donde la familia es principal y juega un papel fundamental en la intervención del niño, ¿ok? Entonces, participación de la familia y entrenamiento familiar fundamental. Todos los profesionales que trabajen con sus hijos deben a ustedes hacerles parte de esa intervención. ¿Qué le están enseñando? ¿Cómo lo están enseñando? ¿Qué hacer en el día a día? ¿Qué cosas ustedes deberían tener en consideración o qué deberían estar haciendo en el día a día para que su hijo o su hija siga aprendiendo nuevas habilidades y esas barreras del aprendizaje sigan disminuyendo? Séptimo, previsibilidad y rutinas. Y esto me recuerda en alguna vez hice una charla y unos profesionales de la educación, eran unos profesores, me preguntaban que si no tenían ninguna experiencia con autismo, que cómo hacían con los niños con trastorno del espectro autista que tenían dentro de la sala de clase. Y a mí lo primero que me llegó a la cabeza fue esto: previsibilidad y rutinas. El uso de rutinas y dejar la información clara hace que cualquier estrategia o cualquier intervención que yo utilice sea más eficaz. Entonces, ¿a qué nos referimos con previsibilidad y rutinas? Que las expectativas sean claras, que la intervención que está recibiendo mi hijo o la estrategia que está recibiendo, mi hijo sepa qué es esperado de él, ¿ok? Que él sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, por cuánto tiempo tiene que hacerlo, hasta cuándo tiene que hacerlo, que sea predecible, que él sepa, y de nuevo, y me gusta eso, que él sepa o ella sepa qué es lo que es esperado de ellos en ese momento. Y de nuevo, no me refiero solo al análisis de la conducta, todas las intervenciones que reciban sus hijos con trastorno del espectro autista tienen que ser predecibles y tener algún tipo de rutina, porque esa previsibilidad y esas rutinas son las que facilitan y potencializan el aprendizaje. Cuando la persona sabe o el niño sabe lo que es esperado de él, cuándo tiene que hacerlo, por qué tiene que hacerlo, por cuánto tiempo, puedo aprender más cosas, puedo aprender más rápido y hay menos barreras en el aprendizaje, es decir, menos comportamientos disruptivos se van a presentar. Entonces, ya llevamos 7 elementos prácticos que debe tener cualquier tipo de intervención que utilicemos con niños o adolescentes que tengan trastorno del espectro autista. Octavo, y ya vamos llegando al final, que tenga un enfoque funcional. Y esto no lo decimos nosotros, de nuevo, lo demuestran las investigaciones y todos los estudios que se han hecho con las estrategias que se utilizan con niños con TEA. Un enfoque funcional. Entonces, ¿a qué nos referimos con enfoque funcional? El por qué, cuál es la función de eso que hace el niño. Entonces, si nos devolvemos a antes de sí, hay un comportamiento, el niño puede estar llorando, o el niño puede estar golpeando a alguien, o el niño puede estar golpeándose a sí mismo, y de pronto hay 3 niños que hacen lo mismo, pero no los 3 niños lo están haciendo por el mismo motivo o por la misma razón. Entonces yo no puedo buscar como qué hacer con la agresión, o qué hacer con las estereotipias, o qué hacer con mi hijo se muerde, ¿no? Todas las personas o todos los comportamientos tienen una función diferente, tienen un porqué, qué es lo que esa persona está obteniendo al hacerlo, qué es lo que nos está tratando de comunicar. Y en todas las intervenciones que reciban sus hijos, esto tiene que ser llevado a consideración. No pueden intervenir o no pueden colocar estrategias sin antes saber el porqué o la funcionalidad de ese comportamiento en el que estamos tratando de intervenir. Entonces,
un enfoque funcional del comportamiento. De nuevo, no es qué hacer con agresiones, qué hacer con estereotipias, qué hacer con pataletas. Depende de la función, depende del por qué, y ahí va utilizando una estrategia con base a esa función. Esa estrategia tiene más probabilidad de ser eficaz que yo solamente agarrar una estrategia de esto es lo que hay que hacer con las agresiones y lo hago con todos los niños que tengan agresiones. Entonces, un enfoque funcional. Y el último y muy importante es el plan de transición. ¿Cómo así el plan de transición? Los niños no deberían estar recibiendo servicios para siempre. ¿Cómo voy a planear para que esa persona me deje de necesitar? Y hablo yo, por ejemplo, como analista de la conducta. El fonoaudiólogo o la fonoaudióloga pensará lo mismo, la terapeuta ocupacional lo mismo. ¿Qué estoy haciendo yo hoy para que él mañana o en unos meses o en unos años no me necesite? Entonces, un plan de transición, y por eso nos devolvemos a uno de los puntos que mencioné anteriormente, la participación y el entrenamiento de la familia. Si yo logro traer a esa familia, si yo logro envolver y hacer que los padres o que los familiares hagan parte de todo esto que estamos haciendo con los niños y con los adolescentes, yo luego como profesional me puedo ir retirando un plan de transición de forma gradual para que no me necesiten. Entonces, pongo un ejemplo de un caso. Comenzamos a intervenir cuando la niña tenía 2 años de forma intensiva, varias horas al día durante todos los días de la semana. Luego empezamos a reducir las horas a la semana porque ella fue logrando los objetivos, porque la familia participaba, porque la mamá trabajaba en todos estos objetivos que habíamos trazado fuera de los tiempos de intervención. Entonces ella seguía adquiriendo habilidades hasta que llegamos donde solo íbamos al colegio a hacer observación para ver si todavía esas habilidades que habíamos enseñado se habían generalizado o se habían mantenido. Listo. Y ahora ya estamos en llamadas mensuales, cada 2 meses si se presenta algún problema, y estamos en el plan de transición para salir y retirar nuestros servicios. Entonces, todas las intervenciones, de nuevo, que reciban sus hijos deben tener un plan de transición. ¿Cómo van a hacer para que no me sigan necesitando en el futuro? Y por eso la familia juega un plan tan fundamental en la intervención de niños y de adolescentes. Entonces, voy a recapitular rápidamente estos 9 elementos que debe tener cualquier intervención que reciba una persona con trastorno del espectro autista para que sea eficaz. Personal capacitado, multidisciplinar y bien coordinada entre todos los profesionales y todas las disciplinas. Individualizado, por favor, no copiar y pegar planes de intervención. El plan de intervención tiene que ser diseñado para las necesidades de ese individuo. Seguir un currículum, un orden, qué necesito primero y a dónde quiero llegar. Tareas o habilidades que quiero enseñar y también un plan para que se mantengan en el tiempo y para que se generalicen a otros lugares, a otras personas y a otros comportamientos. Participación y entrenamiento fundamental, de nuevo, fundamental que la familia participe de las intervenciones. Previsibilidad y rutina, dejar nuestras expectativas claras, qué es lo que es esperado de mí, cuánto tiempo, hasta dónde, por qué, cuántas veces. Enfoque funcional. No todos los comportamientos suceden por la misma razón y un enfoque funcional lo necesitamos para poder intervenir, saber el por qué es lo que él me está tratando de decir y qué es lo que yo le tengo que enseñar o qué es lo que esa persona necesita. Entonces, depende del por qué. No a todos los comportamientos, por ser agresión o estereotipia, voy a intervenir de la misma forma. Y por último, un plan de transición. ¿Cómo voy a hacer para que no me necesiten más y poder ir retirando mis servicios? Cualquier intervención tiene que tener un plan de transición. ¿Listo? Entonces, tuvimos nuestros 4. Voy a poner aquí que de nuevo soy una persona muy visual. Necesito tener palabras y escritos para
como para sentir que estoy transmitiendo mi idea, porque si yo estuviera del lado de ustedes en el celular, necesitaría poder estar viendo esto para seguir como el hilo y el tren de ideas. Entonces, hoy hablamos sobre esos componentes generales que tiene que tener una intervención, esos 4 generales. Hablamos sobre los objetivos, el principal, tienen que estar enseñándole algo a sus hijos, y luego les di 9 elementos prácticos que tienen que tener todas las intervenciones. De nuevo, no solo análisis de la conducta, sino cualquier intervención que estén recibiendo sus hijos. ¿Listo? Entonces, aprovecho, les voy a dar unos minuticos. Si tienen alguna pregunta, ya saben, aquí abajo está el cosito de preguntas. Pueden enviar sus preguntas por ahí. Ahí han llegado algunas. Ya las voy a empezar a responder. Antes de empezar a responder las preguntas, quería invitarlos y recordarles que este espacio lo vamos a estar teniendo todos los miércoles 6 y 5 de la tarde. Seguiremos hablando sobre autismo, sobre intervenciones, sobre estrategias prácticas, especialmente para ustedes papás en este tiempo de pandemia que están en casa con sus hijos. Entonces, ya saben, prográmense 6 y 5, nos pueden dejar o enviar las preguntas por directo también, si hay algún tema en particular que les gustaría que hablemos. Estamos abiertos también a sugerencias y queremos que aprovechen este espacio lo máximo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunas preguntas que han hecho. No sé cuánto tiempo nos queda. Ok. ¿Cómo lograr una buena integración y coordinación entre los profesionales que intervienen a mi hijo? Entonces, ya dijimos que es fundamental que haya una buena coordinación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, algo que nosotros manejamos mucho es las reuniones interdisciplinares. Es decir, tener marcadas reuniones al menos una vez al mes, o dependiendo de la cantidad de horas que reciba tu hijo, donde se reúnan todos los profesionales. Entonces, y volviendo como un primer paso, se reúnen todos los profesionales, cada profesional ha hecho su evaluación de cuáles son las necesidades que tiene tu hijo, cuál es el mejor perfil de aprendizaje que tiene tu hijo, trazan unos objetivos que quieren llegar, porque de nuevo, los objetivos son de sus hijos, ¿ok? No es el objetivo de fono, el objetivo de psicóloga, es las cosas que tiene que lograr su hijo. Entonces, todos como profesionales crean, y es algo que les recomiendo que hagan, un plan de intervención individualizado, un documento donde estén todos los objetivos trazados de todas las áreas, y de todos los profesionales hablen, se comuniquen, digan cuáles son las mejores estrategias que van a utilizar, cuál es la mejor forma. De pronto algún profesional descubrió que él le gusta esto, que aprende de esta forma, lo conversan, lo tratan. Si lo dejan por escrito, muchísimo mejor, para que pueda haber un seguimiento de eso que se está trabajando y lograr hacer estas reuniones de forma frecuente y una conversación constante entre todos los profesionales. Entonces, que puedan dejar claro también situaciones. Por ejemplo, si llega a suceder esto, hay que hacer una reunión urgente, o tienen que avisarle. Si el niño lo empieza a hacer esto nuevamente, hay que dejar saber a todo el mundo en el equipo que esto está sucediendo, para poder crear un plan para ese comportamiento o para esta habilidad en específico que sea transdisciplinar, ¿sí? Entonces, reuniones frecuentes y un plan de intervención individualizado, es decir, un documento donde estén todos los objetivos que necesiten ser trabajados. Alguien pregunta, Virugi, en Cartagena no hay ABA, ¿cómo direccionar a un equipo a los 10 pasos? No sé por qué dicen que en Cartagena no hay ABA. Por ejemplo, nosotros estamos en Cartagena, pero creo que hay otros lugares que también ofrecen ABA aquí en Cartagena, pero digamos que si tu hijo no está recibiendo ABA, puede estar recibiendo algún otro tipo de intervención. Ojalá estos pasos
ustedes los hayan escrito, hayan tomado nota y los compartan con los profesionales que trabajan sus hijos. Y creo que cualquier profesional, y creo que todos los profesionales que están aquí van a estar de acuerdo con que esos no son pasos, son componentes, ¿no? Que asegurarnos que la persona esté capacitada, asegurarnos que estemos trabajando en equipo, asegurarnos que el plan sea individualizado. Entonces hacer como si fuera un checklist, asegurarnos que todo esto que estamos haciendo cumpla con todos estos componentes para que nuestro plan sea lo más eficaz posible. Preguntan cuándo se pueden comenzar las intervenciones, si hay alguna edad en particular donde se deban comenzar. Entonces, la recomendación profesional o lo que se está tratando de hacer ahora con el trastorno del espectro autista es tratar de detectar lo más temprano posible. Entonces ya hay profesionales diagnosticando desde los 2 años de edad o antes, hasta antes de un diagnóstico poderse encontrar estas señales de alerta que se llaman como habilidades que deberían haberse desarrollado, que no se han desarrollado, y la recomendación profesional es tratar de intervenir en estas señales de alerta lo antes posible y lo más rápido posible. Entonces, si mi hijo ya está teniendo alguna señal, algo que no desarrolló, hagamos algo para que aprovechemos esa plasticidad cerebral que tiene un niño pequeño, intervenir, lo ponemos al día y él puede seguir desarrollándose. Entonces, no hay una edad, entre más temprano, mejor. ¿Ok? Entonces ya me queda un minutico antes de que se nos cierre el envío. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los invito el próximo miércoles. Pueden mandarnos mensajes directos con los temas que quisieran que habláramos en estos miércoles que vamos a estar aquí. Muchísimas gracias por participar y los espero la próxima semana a la misma hora en el mismo canal de Instagram. Chao.